Al único y sabio Dios sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Este es su programa Mundo Cristiano, órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía, ubicada en la Espaillat número 86 en esta ciudad de La Romana. Y como cada jueves, yo soy el pastor Alvin Carrasco, deseando compartir con ustedes la enseñanza del día de hoy. Un poquito, esto va a estar fuerte el día de hoy. Esto va a estar fuerte y yo estoy seguro que me van a escribir a mis redes sociales o me van a tirar a mi número telefónico, pero me la voy a jugar el día de hoy. Antes de jugármela, porque voy a hablar, ¿se debe orar al Espíritu Santo? Se debe orar al Espíritu Santo. A muchos cristianos no le va a gustar lo que vamos a hablar el día de hoy, pero voy a tratar de ser muy bíblico en relación a esto. Y de hecho voy a usar eh, el credo que escribió Atanasio. Voy a usar este material que escribió Atanasio, muy importante, se llama el credo de Atanasio, pero sobre todo voy a orar, voy a usar la palabra de Dios. De hecho, tengo dos Biblias diferentes aquí que voy a usar la palabra de Dios. Déjenme dar algunas informaciones. Estamos en la Espaillat 86 en esta ciudad de La Romana. Estamos todos los domingos desde las 9 de la mañana. Nuestra escuela dominical, y a las 11 de la mañana tenemos nuestro servicio de acción de gracias al Señor. Los martes tenemos verdades bíblicas a las 7 de la noche, y los jueves tenemos servicios de alabanza y adoración al Señor. Así que están todos invitados. La iglesia ha estado durante todo este mes de enero en oración. En oración, cerramos ya el domingo, 21 días de ayuno y oración que hemos tenido, y el domingo entonces cerramos en la iglesia a las 3 de la tarde, un retiro que se va a extender hasta las 3 de la tarde. Decimos a las 3, pero siempre terminamos un poquito antes. Así que están todos invitados. Bien, vamos a entrar en el tema. Déjeme ver cómo comienzo. A veces el mal entender los artículos, las preposiciones, nos llevan a cometer errores, cosa que la palabra de Dios no lo contempla. Pero es importante que nosotros entendamos algunos aspectos. Jesús, cuando habló del Espíritu Santo, él dijo que esperaran el otro consolador, y se refería a él diciendo, él los va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Era el trabajo, esa es la obra, lo que nosotros conocemos como la obra del Espíritu Santo. Y luego nos invita a que, bueno, antes de eso, él nos invita a que nosotros le pidamos al Padre para que el Padre nos dé su Espíritu Santo. Y así lo dice en Mateo capítulo 7, versículo 11. Yo lo voy a leer. Mateo 7, 11. Jesús allí está hablando de la regla de oro y la oración. Y él dice que cuando ustedes pidan, se les va a dar; cuando ustedes busquen, se les va a van a hallar; y cuando ustedes llamen, se les va a abrir. Y entonces en esa parte nos invita a nosotros a pedirle a Dios, pedir de manera correcta. De hecho, dice en el versículo 11, si ustedes, siendo malos, saben dar a sus hijos buenas dádivas, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos le dará buenas cosas a los que le piden. Y estas buenas cosas que se refiere es, le dará el Espíritu Santo a quienes se lo piden. Entonces, es nuestro deber como cristianos, cuando oramos, pedir el Espíritu Santo. Fíjese que uso el artículo pedir el Espíritu Santo. Pedimos el Espíritu Santo. Señor, danos de tu Espíritu. Señor, llénanos con tu Espíritu. Y eso es
pedir el Espíritu Santo o pedir por el Espíritu Santo para que Él venga a nuestra vida y habite en nosotros. Y eso está referenciado en este texto que acabo de leer, está referenciado en muchos otros textos, ¿ok? Bien. Lo segundo es que, y esto Pablo después lo dice en Colosenses capítulo 1, versículo 9. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 9, porque quiero sustentar esto antes de hablar lo que a muchos, bueno, ni yo quisiera tocar este punto, porque la gente se vuelve muy sensible, sobre todo con estos temas del Espíritu Santo. Colosenses capítulo 1, versículo 9, el apóstol Pablo dice, por lo cual también vosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Y ahí Pablo está diciendo, oramos por ustedes y de pedir, ¿qué cosa? De pedirle a Dios que ustedes sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo, nosotros no cesamos de pedir que ustedes sean llenos del conocimiento de su voluntad. Y esa llenura viene a través del Espíritu Santo. Fíjese cómo voy colocando todo esto. Esta llenura viene a través del Espíritu Santo de Dios. Ok. En Juan, primera de Juan, capítulo 5, versículo 16, el apóstol Juan dice lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16, el apóstol dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y ahí dice, y Dios pedirá, y Dios le dará vida. ¿Pedirá a quién? Pedirá a Dios. Ahí lo dice Juan. Pedirá a Dios, ¿y qué va a hacer Dios? Le dará vida. Ok. Entonces, Jesús en la oración que nos enseña la regla de la oración, nos dice, cuando ustedes oren, oren así, y empieza a orar el Padre Nuestro, que nos queda como referencia. Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Luego Jesús dice en Juan, y esa es la oración modelo, y en esta oración modelo nos enseña que nuestras oraciones deben siempre ser dirigidas a Dios. ¿Ok? Esta oración modelo nos enseña que nuestras oraciones siempre deben ser dirigidas a Dios el Padre. Y cada vez que oren, pidan que sea en mi nombre. Y yo os rogaré al Padre, lo dice más adelante, yo pediré al Padre, Juan 16, 26, déjeme buscar eso. Evangelio según San Juan 16, 26, para que usted lo vea ahí, 16, 26. El 26 dice, en aquel día pediréis en mi nombre, ahí está. Todas las oraciones que nosotros debemos hacer debe ser al Padre, porque así nos lo enseñó Jesús, y en el nombre del Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo fue el que recibió un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre se doblara toda rodilla de los que están en la tierra, de los que están, de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Eso nos dice Filipenses capítulo 1, versículo 5, versículo 11. Bueno, del 5 al 11. Capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 11. Bien. Hasta ahora he establecido que en la Biblia no hay una oración al Espíritu Santo. Fíjense que uso el artículo al Espíritu Santo. Podemos sustentar que hay oraciones por el Espíritu Santo para que habite nuestra vida. Hay oraciones en el Espíritu Santo. Hay oraciones en el Espíritu Santo y hay oraciones por
por el Espíritu Santo, pero no hay oraciones al Espíritu Santo. Y aquí es donde viene la pregunta, pastor, ¿y entonces de dónde sale que nosotros oremos hoy al Espíritu Santo? Y que la gente esté a veces orando y diga, Espíritu Santo, oh Espíritu de... Ok, bien, ¿está mal eso? Entiéndame lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que Jesús nos enseñó cómo orar y nosotros debemos ser lo más bíblico posible, hermano. No es una cuestión de... A ver cómo lo digo, que no caiga tan pesado. No es una cuestión de emociones, porque a veces en nuestras oraciones incluimos la parte emocional. Y no se trata de la inclusión de una parte emocional, se trata de qué establece la Biblia para el cristiano, qué establece la Biblia para mi vida como cristiano. ¿Por qué no recibo cuando pido? Porque pido mal. Estoy pidiendo a la persona incorrecta. No estoy diciendo que el Espíritu Santo no sea divino, y lo voy a explicar con el credo de Atanasio. Yo creo 100% que el Espíritu Santo de Dios es la tercera persona de la Trinidad que merece gloria, que merece honra, adoración, pero no hay una referencia bíblica que diga que nosotros debemos orar al Espíritu Santo de Dios, ni que oremos ni siquiera a Jesús. Hermano, Jesús nos dijo cómo debíamos orar. Entonces, al momento de orar, debemos orar a Dios para que toda la gloria sea de Dios. Porque a veces olvidamos esa, y hablamos mucho de las 5 solas, pero hay una sola que es soli Deo gloria. Solo la gloria es para Dios. Solo la gloria es para Dios, viendo a Dios como un ser divino, único, manifiesto a la humanidad en 3 personas. Pero no hay ninguna referencia de que la segunda persona de la Trinidad, ni la tercera persona de la Trinidad, en la Biblia me estoy refiriendo, porque alguien pudiera contar su propio testimonio o alguien pudiera arguir cualquiera de estas cosas y hasta presentarla como, pero no, hermano, debemos de ser lo más bíblico, apegado a la palabra de Dios. Si lo que yo estoy diciendo no está pegado a la palabra de Dios, me gustaría que alguien me escriba debajo aquí en los comentarios, me escriba diciendo, pastor, usted falló en tal y tal cosa, y entonces lo analizaremos a la luz de la Biblia. Yo no tengo problema a venir el próximo jueves y decir, hermanos, me equivoqué, pido perdón. Yo no tengo problema. Pero estoy tratando un punto bíblico que se ha metido a las iglesias como una doctrina y que los hermanos están practicando, pero ¿qué tan bíblica es? ¿Qué tan bíblica es esta posición? Vamos a ver Romanos 8:26. Romanos 8:26. Gloria al Señor. Yo sé que no es muy bonito ni muy fácil hablar de estos puntos, pero es necesario que nosotros advirtamos a las personas de que a veces estamos cometiendo errores y no es por nuestra culpa, sino porque fuimos enseñados de forma incorrecta. Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu, y aquí se refiere al Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad, pues que de pedir como conviene, y aquí muchos dicen, ahí se está pidiendo el Espíritu Santo. No, mis amados, no, porque así no funciona, no hay referencia bíblica. Jesús nos dijo, la oración debe ser al Padre en mi nombre, y el Espíritu Santo va a tomar nuestras súplicas, nuestras adoraciones, porque Jesús dijo, Él les va a recordar a ustedes todo lo que yo he hablado. Como hay presencia de Dios en mí por el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo toma, bien, señalaba, amados, que como hay presencia de Dios en mí por el Espíritu Santo, lo que hace el Espíritu Santo es tomar mis oraciones y las lleva al Padre. Y la respuesta del Padre las recibo a través del Espíritu Santo, que ahora habita en mí.
Y esto es importante que nosotros lo entendamos. Es decir, el Padre, nuestras oraciones van dirigidas al Padre en el nombre del que murió en la cruz del Calvario, al cual se le dio un nombre que es sobre todo nombre, y mis oraciones son llevadas al Padre en ese nombre por el Espíritu Santo. Y también mis respuestas, las respuestas que el Padre me va a mandar, son recibidas por el Espíritu Santo. Esto es un poquito, déjeme poner esto de este lado. Esto es un poquito como difícil de entender, difícil de comprender, pero eso es lo que la Escritura nos enseña. Entonces, Romanos capítulo 8, versículo 26, nos está aclarando esta idea. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué pues hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede. Ahí está. Si el Espíritu de Dios intercede delante del Padre por mí, entonces ¿por qué mis oraciones son dirigidas al Espíritu Santo y no dirigidas directamente al Padre? Y ahí es donde entra la pregunta. Entonces, pastor, para que nos alcance el tiempo y el tema, yo no tengo problema en seguir el tema la próxima semana, pero es importante que nosotros entendamos que esto viene como motivación de una doctrina que ha entrado dentro de las iglesias el día de hoy, donde la gente ya no canta a Dios, no canta a Jesucristo. El objetivo de las canciones, de las alabanzas, siempre es ser glorificar a Dios. Hoy se le canta cualquier cosa, se canta a mí, se canta para la atmósfera que hay, se canta porque hay una unción, pero no se canta para que Dios sea glorificado. Y hay que tener mucho cuidado. De hecho, oía una canción, déjeme ver si la tengo por aquí, que me llamó mucho la atención y hasta escribí la canción. No tiene más de 5 líneas, son 5 líneas. Habla de que yo soy polvo y que tú me formaste del polvo y que cosas como esa, pero no hace esto para glorificar a Dios, sino para decir que tú puedes entrar para adelante porque Dios te ha dado el poder y porque tú tienes la autoridad de parte de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Y hemos hecho de la gloria de Dios una gloria personal. Y aún en nuestras oraciones estamos más, en vez de pedir a Dios su voluntad y su misericordia, lo que queremos es ordenar, decretar, atar y cosas como esa. Hay que tener mucho cuidado, hermano. Hay que tener mucho cuidado porque ¿de qué está sirviendo todo eso? ¿Está sirviendo para la gloria de Dios? Esa es la gran pregunta que deberíamos hacernos. ¿Es para la gloria de Dios? Atanasio, en su credo, yo estoy totalmente de acuerdo con el credo de Atanasio. Y él habla aquí, lo voy a explicar rapidito, él habla de que nosotros tenemos una fe universal, decía él. Y entonces decía que nuestra fe universal nos lleva a adorar un Dios, un solo Dios en 3 personas. Y entonces eso hace que la Trinidad de Dios sea universal, sin confundir las 3 personas de la Trinidad y sin dividir la sustancia. Y entonces él explica, porque una es la persona del Padre, otra es la persona del Hijo y otra es la persona del Espíritu Santo. Pero la divinidad del Padre, la divinidad del Hijo y la divinidad del Espíritu Santo es una. Y dice que esa divinidad, igual que esa Trinidad, al ser una, tiene una gloria igual y tiene una coeterna majestad. Y eso está correcto. Y entonces él dice, el atributo que tiene el Padre lo tiene el Hijo y también lo tiene el Espíritu Santo. El Padre es increado, el Padre es infinito, el Padre es eterno. El Hijo es increado, el Hijo es infinito y el Hijo es eterno. Y el Espíritu Santo es increado, el Espíritu Santo es infinito y el Espíritu Santo es eterno. Dice, pero sin embargo, dice Atanasio, no hay 3 seres eternos, no hay 3 seres increados y no hay 3 seres infinitos. Es un solo ser que se manifiesta a la humanidad en 3 personas.
El Padre es poderoso, todopoderoso, el Hijo es todopoderoso, el Espíritu Santo es todopoderoso. Asimismo, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, dice Atanasio, y el Espíritu Santo es Dios. Sin embargo, no son tres dioses, es un solo Dios. Asimismo habla de que el Padre es del Señor, el Hijo es del Señor y el Espíritu Santo es el Señor, pero no son tres señores, es un solo Dios. Ahora bien, dice él, ahora bien, el Padre no fue hecho, ni creado, ni engendrado por nadie. El Hijo tampoco fue hecho o creado. El Hijo sí fue engendrado del Padre. Atención, fue engendrado del Padre y adquiere una naturaleza humana, pero el Hijo existía antes de. Lo que pasa que nos dice Juan en el capítulo 1 que existía como la palabra. Y esa palabra fue engendrada en el vientre de María y se hizo carne, dice Juan, y habitó entre nosotros. Y lo mismo pasa con el Espíritu Santo, que dice Atanasio que el Espíritu Santo tampoco fue ni hecho, ni creado, ni engendrado, siempre ha coexistido. Ahora, Atanasio explica, esto lo creemos, dice Atanasio, y lo confesamos. Sin embargo, las tres personas, aunque tienen esas características eternas y universales, tienen trabajos diferentes, tienen posiciones o ministerios, podríamos llamarlo así, tienen ministerios diferentes. El hecho de que el Hijo haya recibido un nombre que es sobre todo nombre, la Biblia no dice que el Espíritu Santo recibió ese nombre que es sobre todo nombre. El Padre al Hijo le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble, no dicen el nombre del Espíritu Santo, porque la tercera persona de la Trinidad, la cual está entre nosotros y con nosotros el día de hoy, sigue haciendo su trabajo, aunque nosotros lo mal entendamos y lo mal usemos. Ok, ¿cómo así, pastor? Sí, Él sigue haciendo su trabajo entre nosotros. Él sigue convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio, aunque nosotros, nuestras oraciones, en vez de enviarlas, en vez de dirigirlas a Dios para que el Espíritu Santo tome nuestras oraciones y nosotros seamos bendecidos al hacer las cosas como la Biblia lo demanda, porque no hay ninguna referencia bíblica que diga que mis oraciones deben ser dirigidas al Padre. No hay referencia bíblica, hermano. Yo sé que a muchos no les gusta esto, ni les va a gustar esto. Pero no hay ninguna referencia bíblica que diga que mis oraciones deben ser dirigidas a el Espíritu Santo. Ni siquiera dirigidas a Cristo, al Hijo. Mis oraciones deben ser dirigidas al Padre y siempre nosotros culminamos diciendo en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. ¿Por qué no decimos en el nombre del Espíritu Santo? Porque no fue al Espíritu Santo que se le dio el nombre que es sobre todo nombre. ¿Ve? Es que si tenemos un hijo y ese hijo se hace profesional, una cosa es el profesional, otra cosa es el hijo que está en la casa y otra cosa es el esposo en su casa. Para mí sigue siendo mi hijo y yo debo tratarlo como mi hijo, pero su responsabilidad de esposo yo no debo obviarla ni eliminarla porque es mi hijo. Y su responsabilidad como profesional, yo no debo intervenir no, porque él está haciendo su trabajo como profesional. Entonces, en cada momento, en cada situación diferente, él ejecuta una labor. Ojo, porque no estoy refiriendo aquí a lo que se llama modalismo, que eso es otra cosa que voy a explicar luego. Estoy refiriendo a que nuestras oraciones siempre deben ser dirigidas, porque así lo dice la Biblia, al Padre en el nombre del Hijo Jesucristo, y el Espíritu Santo tomará nuestro gemir, tomará nuestras oraciones, tomará nuestras peticiones, tomará todo lo que pedimos al Padre y lo llevará delante de Él, y el Espíritu Santo, que nos recuerda todas las cosas, traerá la respuesta del Padre a nuestra vida. Espero que esto le haya creado algún significado en usted. Espero que esto le haya ayudado. Si no, puede escribirme a mis redes sociales, Alvin Carrasco,
Allí yo estoy para contestar sus oraciones. O puede escribir, entrar a la página de Facebook o a la página de YouTube o a la página de YouTube Mundo Cristiano IDP y allí dejar sus comentarios. Que la gracia del Señor sea con ustedes.